El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Despedimos marzo y sus lecturas. En este programa me complace traerles una selección de historias que nos hablan de la perspectiva femenina en mundos complejos y en ocasiones aterradores. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Las poseídas de Stepford de Ira Levin. Las mujeres de Stepford están poseídas por algo extraño, difícil de precisar. Su conducta es sorprendentemente ejemplar. El comportamiento de los maridos también sale de lo común. La segunda recomendación es Lengua materna de Suzette Haydn Elgin. No se permitirá a ninguna ciudadana trabajar, tener dinero, propiedades o bienes sin el permiso de un hombre. Es el año 2205. La subsistencia de la Tierra depende del comercio interplanetario y los derechos de las mujeres se han derogado. Están sometidas a los hombres. Solo las lingüistas, un pequeño grupo de mujeres cuyas extraordinarias dotes como traductoras hacen posible la comunicación con los extraterrestres, disfrutan de cierta consideración social. Nazaret es una brillante lingüista que trabaja hasta la extenuación para el gobierno y sueña con jubilarse y entrar en una casa estéril donde las mujeres que ya no están en edad de procrear esperan la muerte. Mientras tanto, un movimiento clandestino empieza a surgir entre las sombras de estas casas. En ellas, las mujeres están desarrollando un nuevo lenguaje secreto que les permitirá liberarse de sus opresores. Pero las rebeliones particulares de Nazaret amenazarán con acabar con el movimiento de la resistencia y cualquier esperanza de libertad. La tercera recomendación es Relojes de sangre de Lenny Sumas. En esta feroz e imaginativa novela, el aborto es, una vez más, ilegal en Estados Unidos. La fertilización in vitro está prohibida y la enmienda de humanidad da derecho a la vida, libertad y propiedad a todos los embriones. En un pequeño pueblo pesquero de Oregón, 5 mujeres navegan a través de estas nuevas barreras, acompañadas de las perpetuas preguntas sobre la maternidad, la identidad y la libertad.
continuamos con la aventura Un viejo que leía novelas de amor. No importa cómo son, bueno, cuentan la historia de dos personas que se conocen, se aman y luchan por vencer las dificultades que les impiden ser felices. El llamado del Sucre anunció el momento de zarpar y no se atrevió a pedirle al cura que le dejase el libro. Lo que sí le dejó a cambio fueron mayores deseos de leer. Pasó toda la estación de las lluvias rumiando su desgracia de lector inútil y por primera vez se vio acosado por el animal de la soledad. Bicho astuto, atento al menor descuido para apropiarse de su voz, condenándolo a largas conferencias huérfanas de auditorio. Tenía que hacerse de lectura y para ello precisaba salir de el idilio. Tal vez no fuera necesario viajar muy lejos. Tal vez en El Dorado habría alguien que poseyera libros y se estrujaba la cabeza pensando en cómo hacer para conseguirlos. Cuando las lluvias amainaron y la selva se pobló de animales nuevos, abandonó la choza y premunido de la escopeta, varios metros de cuerda y el machete convenientemente afilado, se adentró en el monte. Allí permaneció por casi 2 semanas, en los territorios de los animales apreciados por los hombres blancos, en la región de los micos, región de vegetación elevada, vació unas docenas de cocos para preparar las trampas. Lo aprendió con los Shuar y no era difícil. Bastaba con vaciar los cocos, haciéndoles una abertura de no más de 1 pulgada de diámetro. Hacerles en el otro lado un agujero que permitiera pasar una cuerda y asegurarla por dentro mediante un apretado nudo ciego. El otro extremo de la cuerda se ataba a un tronco y finalmente se metían algunos guijarros en la calabaza. Los micos, observándolo todo desde la altura, apenas esperarían a que se marchara para bajar a comprobar el contenido de las calabazas. Las tomarían, las agitarían y al escuchar el sonido de sonajero producido por los guijarros, meterían una mano tratando de sacarlos. En cuanto tuvieran una piedrecita en la mano, la empuñarían los muy avaros y lucharían inútilmente por sacarla. Dispuso las trampas y antes de dejar la región de los micos, buscó un papayo alto, uno de los, con razón, llamados papayos del mico, tan altos que solamente ellos conseguían llegar
hasta los frutos deliciosamente asoleados y muy dulces. Meció el tronco hasta que cayeron 2 frutos de pulpa fragante y se encaminó hasta la región de los loros, papagayos y tucanes. Cargaba los frutos en el morral y caminaba buscando los claros de selva, evitando encuentros con animales no deseados. Una serie de quebradas lo condujeron hasta una zona de vegetación frondosa, poblada de avisperos y panales de abejas laboriosas, veteada de mierda de pájaros por todas partes. En cuanto se internó en esa espesura, se produjo un silencio que duró varias horas, hasta que las aves se acostumbraron a su presencia. Con lianas y bejucos fabricó 2 jaulas de tejido cerrado y al tenerlas listas buscó plantas de yaguasca. Entonces desmenuzó las papayas, mezcló la olorosa pulpa amarilla de los frutos con el zumo de las raíces de yaguasca, conseguido a golpes de mango de machete, y fumando, esperó a que la mezcla fermentase. Probó, sabía dulce y fuerte. Satisfecho, se alejó hasta un riachuelo, donde acampó hartándose de peces. Al día siguiente comprobó el éxito obtenido con las trampas. En la región de los micos encontró a una docena de animales fatigados por el estéril esfuerzo de liberar sus manos empuñadas, atrapadas en las calabazas. Seleccionó 3 parejas jóvenes, las metió en una de las jaulas y liberó al resto de los micos. Más tarde, donde había dejado los frutos fermentados, encontró una multitud de loros, papagayos y otras aves, durmiendo en las posiciones más inimaginables. Algunos intentaban caminar con pasos vacilantes o trataban de levantar el vuelo, batiendo las alas sin coordinación. Metió en una jaula una pareja de guacamayos, oro y azul, y otra de loritos sapul, apreciados por habladores, y se despidió de las demás aves, deseándoles un buen despertar. Sabía que la borrachera les duraría un par de días. Con el botín a la espalda, regresó a el idilio y esperó a que la tripulación del Sucre terminara con las faenas de carga para acercarse al patrón. Sucede que tengo que viajar para El Dorado y que no tengo dinero. Usted me conoce, me lleva y le pago más allá en cuanto venda los bichitos. El patrón echó una mirada a las jaulas y se rascó la barba de varios días antes de responder. Con uno de los loritos me doy por pagado.
Hace tiempo le prometí uno a mi hijo. Entonces le separo una pareja y queda también cubierto el pasaje de regreso. Además, estos pajaritos se mueren de tristeza si se les separa. Durante la travesía, charló con el doctor Rubicundo Loachamín y lo puso al tanto de las razones de su viaje. El dentista lo escuchaba divertido. Pero viejo, si querías disponer de unos libros, ¿por qué no me hiciste antes el encargo? De seguro que en Guayaquil te los hubiera conseguido. Se le agradece, doctor. El asunto es que todavía no sé cuáles libros quiero leer, pero en cuanto lo sepa, le cobraré la oferta. El Dorado no era en ningún caso una ciudad grande. Tenía un centenar de viviendas, la mayoría de ellas alineadas frente al río, y su importancia radicaba en el cuartel de policía, en un par de oficinas del gobierno, en una iglesia y una escuela pública poco concurrida. Para Antonio José Bolívar, luego de 40 años sin abandonar la selva, era regresar al mundo enorme que antaño conociera. El dentista le presentó a la única persona capaz de ayudarle en sus propósitos, la maestra de escuela, y consiguió también que el viejo pudiera pernoctar en el recinto escolar. Una enorme habitación de cañas provistas de cocina, a cambio de ayudar en las tareas domésticas y en la confección de un herbario. Una vez vendidos los micos y los loros, la maestra le enseñó su biblioteca. Se emocionó de ver tanto libro junto. La maestra poseía unos 50 volúmenes ordenados en un armario de tablas y se entregó a la placentera tarea de revisarlos, ayudado por la lupa recién adquirida. Fueron 5 meses, durante los cuales formó y pulió sus preferencias de lector, al mismo tiempo que se llenaba de dudas y respuestas. Al revisar los textos de geometría, se preguntaba si verdaderamente valía la pena saber leer. Y de esos libros guardó una frase larga que soltaba en los momentos de mal humor. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, frase que más tarde causaba estupor entre los habitantes de El Idilio y la recibían como un trabalenguas absurdo o una abjuración incontestable. Los textos de historia le parecieron un corolario de mentiras. ¿Cómo era posible que esos señoritos pálidos, con guantes hasta los codos y apretados calzones de funámbulo, fueran capaces de ganar batallas? Bastaba verlos con los bucles bien cuidados, mecidos por el viento,
para darse cuenta de que aquellos tipos no eran capaces de matar una mosca. De tal manera que los episodios históricos fueron desechados de sus gustos de lector. Edmundo, Dámisis y Corazón lo mantuvieron ocupado casi la mitad de su estadía en El Dorado. Por ahí marcha el asunto. Ese era un libro que se pegaba a las manos y los ojos le hacían quites al cansancio para seguir leyendo. Pero tanto va el cántaro al agua que una tarde se dijo que tanto sufrimiento no podía ser posible y tanta mala pata no entraba en un solo cuerpo. Había de ser muy cabrón para deleitarse haciendo sufrir de esa manera a un pobre chico como el pequeño Lombardo. Y por fin, luego de revisar toda la biblioteca, encontró aquello que realmente deseaba. El rosario de Florence Barclay contenía amor, amor por todas partes. Los personajes sufrían y mezclaban la dicha con los padecimientos de una manera tan bella que la lupa se le empañaba de lágrimas. La maestra, no del todo conforme con sus preferencias de lector, le permitió llevarse el libro y con él regresó a el idilio para leerlo 1 y 100 veces frente a la ventana, tal como se disponía a hacerlo ahora con las novelas que le trajera el dentista. Libros que esperaban insinuantes y horizontales sobre la alta mesa, ajenos al vistazo desordenado a un pasado sobre el que Antonio José Bolívar Proaño prefería no pensar, dejando los pozos de la memoria abiertos para llenarlos con las dichas y los tormentos de amores más prolongados que el tiempo. Con esto terminamos el capítulo 4. Hasta la próxima, amigos. Suscríbanse. Ha llegado la hora de decirles hasta luego. Es un gusto acompañarlos. Nos despedimos con una frase de la magnífica Agatha Christie. El tiempo es el mejor asesino. Comenten qué están leyendo. Nos vemos el próximo programa. ¡Chao!